Maussan Televisión presenta Duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Codam. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Duda, lo increíble es la verdad. Familia, muchas gracias por recibirnos. Soy su servidor Rodolfo Garrido Codam. Es un honor para todos nosotros poder entrar ahí, en el seno de su hogar. Muchas gracias, familia. Le tengo un programa que también es sensacional, si lo puede grabar, hágalo. Estos programas no son comunes que los ven a televisión habitual, sobre todo estos temas. Así que si me permite, aquí nomás le presento una probadita. ¿Sabe, familia, que debido a que querían investigar más a fondo de qué murió Napoleón Bonaparte, que todo el mundo lo conocemos en la historia, pues se sacaron sus restos para hacer un estudio forense? Cuando al fin se llevó a cabo y se empezó a investigar con mucho detenimiento, encontraron en el cráneo del emperador algo muy extraño. Esto es una pequeña incrustación de algo en la parte exterior de su cráneo. Se tomó la muestra, se llevó al microscopio electrónico de barrido y se descubrió que era un implante, pero un implante electrónico. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y XIX, imagínese usted. ¿Qué hacía ahí un implante cuando esos no existían? Este implante necesariamente, según dicen los científicos, transmitía. Ya no lo hace, ya está inactivo completamente, pero el hallazgo por sí mismo es extraordinario. Y esto motivó a que también se investigara un poco la vida de Napoleón Bonaparte y su diario. ¿Qué es lo que comentaba Napoleón? Iniciamos con la investigación, que es muy interesante para mí. Ahora, lo insólito, vea usted, hallan un misterioso microchip en el cráneo del mismísimo Napoleón Bonaparte. Increíble, ¿no lo cree? La historia de la humanidad está tachonada de personajes sorprendentes que deslumbraron a toda la humanidad, como es en deportes, en gobiernos, en guerras, en tecnologías, en conocimiento, en la misma ciencia. Pero todos ellos siempre se han distinguido que son diferentes al promedio de la raza humana. ¿Por qué? Nacieron con dones y talentos espectaculares y fueron influenciados por alguien o por algo. En el caso de Napoleón Bonaparte, desde niño se mostró con un carácter enérgico y dominante. Ya desde sus estudios, sus maestros le recomendaban que, de acuerdo a sus aptitudes, el ejército podría ser un camino en su futuro. Y así lo fue. Él se distinguió por ser una persona muy culta y que defendió muchos científicos importantes de su época. Su padre lo incorporó a la escuela militar contando con una beca. Se distinguió en preferir la soledad y el estudio en lugar de cualquier tipo de recreo. Napoleón era una persona de pocas palabras y muy enérgico en sus respuestas. Era muy mordaz en las retóricas, ya que imponía en mucho su amor propio. Se distinguía por ser ambicioso y superior a todos. Así lo distinguían sus superiores cuando él contaba con 15 años de edad y era parte de la Escuela Militar de París. Gracias a sus contactos, se hace capitán del 4º Regimiento de Artillería. Su primer victoria se dio en el asedio de Atolón el 17 de diciembre del año de 1793. A partir de aquí, ya con barras de mando y teniendo como esposa a Josefina, se le encomendó el mando del ejército en el interior de París. Fue aquí en julio del año 1794 cuando Napoleón Bonaparte tenía aproximadamente 25 años de edad. Estuvo desaparecido varios días. Al regresar, la única explicación que dio fue que había sido secuestrado por unos hombres muy extraños.
Ante todo esto fue necesario, familia, de que se investigara más a fondo la vida de Napoleón Bonaparte. Y en sus diarios, él comenta que en una ocasión se acercaron varios individuos extraños que lo secuestraron varios días. No recordaba con precisión lo que pasó, pero sí tenía presente este evento. Napoleón fue incluso testigo y también víctima de hechos muy extraordinarios. Por ejemplo, el caso cuando también estuvo durmiendo toda una noche dentro de la pirámide de Keops. También tuvo experiencias tan extraordinarias que al salir salió con cara de pánico. Y le preguntaron a sus guardaespaldas qué había pasado y él dijo, más vale mejor no platicárselos. ¿Qué pasó con Napoleón Bonaparte? Realmente tuvo un acercamiento de estos que les llaman hoy en día abducciones y que también dejan implantes, y él lo vivió y no lo recordaba. ¿Lo recordaba o no, familia? Este implante fue hallado sin duda alguna y fue estudiado por los forenses. Increíble, ¿no lo cree? Sigamos adelante con la investigación. Napoleón, ya totalmente empoderado por sus impresionantes conquistas, decidió liberar Egipto de las manos turcas. Napoleón Bonaparte, victorioso en Italia, desembarcó en el país del Nilo durante el verano de 1798 con más de 30.000 soldados franceses. Su objetivo era la de avanzar con dirección a Siria, pero queda claro que Napoleón seguía secretamente más que objetivos militares. Esto debido a que llevó a más de un centenar de científicos altamente calificados en diferentes disciplinas. Lo acompañaban físicos, químicos, biólogos, ingenieros, arqueólogos, geógrafos e historiadores con la finalidad para que estudiaran con detalle aquel país de las pirámides maravillosas y los dioses milenarios. Ese mismo año, en agosto de 1798, Napoleón regresó al Cairo para pasar la noche en la tumba de Keops. Dos personas de su entera confianza lo acompañaron a la cámara del rey, una habitación que en aquellos momentos era de difícil acceso, con pasadizos que no llegaban al 1,5 metros y sin ningún tipo de iluminación más allá de las antorchas que llevaban en sus manos. La cámara del rey es un cuarto de forma rectangular que tiene 1,5 metros de largo y 5 metros de ancho, fabricado de losas de granito con paredes y techos lisos, sin decoración, donde únicamente contiene un sarcófago hecho de granito, sin inscripciones, puesto ahí seguramente en la construcción de la Gran Pirámide. Napoleón pasó cerca de 7 horas en la cámara del rey, rodeado solo de murciélagos y escorpiones. Justo al amanecer, salió de la cámara con gesto de estar profundamente asustado, y ante las preguntas de sus hombres de confianza sobre lo que había ocurrido ahí dentro, Napoleón respondió simplemente, aunque se los contara, jamás me lo creerían. La noche que Napoleón pasó dentro de la pirámide parece que cambió su carácter para siempre. Pese de regresar derrotado militarmente a Francia, despegó políticamente en los siguientes meses. Las guerras continuaron hasta el año de 1815, donde después Napoleón muere el 5 de mayo de 1825, a la edad de 51 años, en la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde fue desterrado. Aunque oficialmente su muerte se debió a un cáncer de estómago, investigaciones posteriores levantaron la sospecha de que si Napoleón pudo haber muerto por causa de un envenenamiento por ingestión de arsénico. En el año 2012, el doctor André Dubois solicitó y se le fue otorgado el permiso para examinar el cráneo de Napoleón Bonaparte con el objetivo de descubrir algún problema médico que lo llevara a entender mejor su pensamiento y comportamiento. El doctor Dubois buscaba anomalías en sus glándulas cuando encontró una pequeña incisión en el hueso. Lo que encontró desafía a cualquier explicación lógica y científica. Las posibles consecuencias y efectos que pueda causar este descubrimiento son demasiado grandes de comprender, declaró el doctor André Dubois, quien hizo la impactante revelación en una revista médica francesa en el mes de septiembre del año 2010. Los científicos que han examinado de manera exhaustiva los restos de Napoleón Bonaparte dijeron estar profundamente sorprendidos por el descubrimiento de un microchip de 1 centímetro de largo incrustado en el cráneo. El grupo de científicos afirmó que el misterioso objeto podría ser un implante extraterrestre, lo que sugiere que el francés pudo haber sido secuestrado por alienígenas. Los investigadores solo pudieron suponer la naturaleza y procedencia del objeto,
porque es mucho más pequeño que cualquier dedo humano y no tiene componentes eléctricos o cableados. Los científicos también afirmaron que el cráneo de Napoleón creció alrededor del objeto misterioso. Así que una cosa que concluyeron los investigadores fue que probablemente dicho objeto fue insertado en su cabeza durante su juventud. Asumieron que probablemente, por la historia contada por el mismo Napoleón, se implantó durante su estancia en Egipto, dentro de la cámara del rey. El líder más poderoso de Francia nunca habló de esto con nadie y nunca se encontró una historia escrita de él que explicara este descubrimiento, por lo que los investigadores comenzaron a excavar profundamente entre los registros en sus viajes con la esperanza de encontrar lugares, circunstancias o pistas que dijeran que podría haber tenido un encuentro con personas superavanzadas llegadas a nuestro mundo. En primera instancia se determina que hubo un levantamiento local en el año de 1794, cuando Napoleón, de 25 años, desapareció durante varios días y les dijo a todos al regresar que había sido secuestrado por hombres extraños. El microchip, si es lo que realmente es, podría haber sido instalado primeramente y posteriormente habría sido actualizado y reparado en su cuerpo. De hecho, Napoleón pudo haber sido objeto de pruebas de compatibilidad en un primer momento. Desde aquel misterioso encuentro, el ascenso de Napoleón fue totalmente maravilloso. Al año siguiente, Napoleón había sido puesto a cargo del ejército francés en Italia. En 1804, después de una serie de victorias sorprendentes, el diminuto general se coronó emperador de Francia y su imperio se extendió para concluir lo que actualmente conocemos como Alemania y Austria, y también Suiza, Italia y Dinamarca. Napoleón utilizó estrategias militares que estaban a más de un centenar de años por delante de su tiempo, dijo el doctor Dubois. Tal vez el implante de alguna manera mejoró por completo todas sus habilidades. En la mayoría de los casos de abducción extraterrestre, las personas no son casos únicos y singulares, lo que significa que el sujeto es usualmente secuestrado y estudiado no solo una vez, sino muchas veces, como por ejemplo los expertos en vida silvestre hacen al colocar dispositivos de rastreo y registro en animales para su investigación. Se sabe que los ovnis aparecen en las zonas de conflicto y momentos decisivos en la historia. Algunos creen que fue elegido durante la rebelión de la época por fuerzas extraterrestres, pero no se sabe exactamente con qué fines. Las personas que tuvieron la dicha de conocer en vida a Bonaparte solían afirmar que su presencia era tan poderosa que sentían que algo les impedía hacerle daño de alguna forma, incluso si no había nadie más presente en la habitación. Algunos lo describieron como un aura o una armadura invisible, pero ahora, muchísimos años más tarde, podemos creer que estos sentimientos eran causados por una energía misteriosa generada por el misterioso microchip. Y hasta aquí la investigación. Como siempre, la mejor opinión y conclusión es la que usted pueda emitir. ¿Usted qué opina? Normalmente todas estas personalidades que dejan huella e historia en nuestro mundo tienen una vida muy peculiar. Lamentablemente, Napoleón Bonaparte fue clasificado por Michel de Nostradamus, como el primer anticristo, y a Hitler como el segundo, casi dando el nombre de él. Esto por las muertes generadas por todo el sistema de conquista que generó en el mundo. A raíz de esa conquista hubo muchas muertes, muchas vidas pagadas injustamente. Yo le quiero decir que hoy hay más anticristos, no son los únicos, y están vivos. Pero familia, le quiero comentar que Napoleón deja un antes y un después en la historia con este hallazgo, porque sería un registro más antiguo que se conoce de un implante. Así es que, muy interesante, le dejo a usted siempre la mejor opinión después de esta investigación que usted puede profundizar. Vamos a hacer una pausa, familia, y regresamos. Aquí le dejo la información de Life. Recuerde que Life es un producto hecho por 3 médicos que fueron galardonados por el Premio Nobel en el año de 1998 en medicina. Constituye 17 aminoácidos, entre otras cosas, y son la materia prima, los ladrillos mismos que constituyen al cuerpo humano. Y además produce óxido nítrico, que además es un enorme beneficio a la salud celular y también cardiovascular del cuerpo, porque se garantiza que llegue el oxígeno a ellos y también el alimento. Además, que en la médula ósea
estimula la formación de células madre. Aquí le con información y además se compagina muy bien con los productos, por ejemplo, de Maussan, que cierran una cadena extraordinaria. Una pausa y volvemos. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomaussan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. Ahora vamos a regresar nuevamente a los portales. Los portales son muy significativos en nuestro mundo y en la historia de nuestro mundo. Y estos, familia, al no ser bien explicados y bien documentados, sobre todo en el pasado, han dejado muchas piezas huecas en el rompecabezas de la historia. Sin embargo, hablar de portales en la historia de nuestro mundo habla de las puertas que trajeron aquellas entidades que nos trajeron enseñanza. Nos enseñaron la ciencia, la escritura, las artes, el cómo llevar a cabo la agricultura, cómo manejar la minería, cómo manipular los metales, la orfebrería, en fin, nos trajeron una nueva cultura, una sabiduría que cambió la cultura, nos hicieron más evolucionados, civilizaciones mejor organizadas, una mejor política, una mejor organización, para beneficio de una sociedad para que fuera próspera. Los portales son muy importantes, no nada más es una ficción en la historia, porque aquí llegó gente que no era común. No era posible que fuera del planeta, porque no existe un elemento con semejante sabiduría y semejante información. Tuvo que venir necesariamente de otro lado. Así es que vamos a entrar de lleno al tema de los portales y vamos a hablar de unos aspectos de hoy en día muy importantes de ellos. Vamos adelante. ¿Sinceramente usted cree probable que pudiéramos manipular al tiempo de alguna manera y poder movernos a voluntad a través de él? ¿Lo cree usted posible? La ciencia no lo descarta. Einstein decía que el tiempo es una variable que puede cambiar si existen las fuerzas correctas que lo propicien. Una de ellas es la gravedad. Los científicos aseguran que se requerirían energías casi inimaginables para mover el tiempo a nuestra voluntad. Y no tenemos aún tecnologías semejantes para lograrlo. Pero la NASA recién encontró cerca, muy cerca de nuestro mundo, esa energía extraordinaria que sí sería capaz de lograr lo impensable para nosotros, alterar el tiempo. La fuente de esa extraordinaria energía la crea nuestro astro rey. Su masa colosal, combinada con los intensos campos magnéticos que nos envía con sus gigantescas erupciones coronales, logran un efecto electromagnético inimaginable y único en las fronteras de nuestro mundo. Esto es, la intensa marea magnética del Sol, cuando toca el campo magnético que abraza a nuestro planeta, forman una región extraordinariamente energética
dando pie así a la formación de un portal magnético. Afirmar ese portal como verdadero hace unos 15 años era sencillamente tema para charlatanes. Sin embargo, el portal fue detectado y hallado por 2 equipos de sondas espaciales que están permanentemente vigilando nuestro entorno magnético planetario. Las sondas responsables de este histórico hallazgo son las 5 sondas gemelas de la NASA Temis y las 4 sondas gemelas Gloster de la Agencia Espacial Europea. Ellas fueron nuestros ojos y nuestras manos para explorar lo insólito, mirar el interior del portal magnético Sol-Tierra y detectar qué pasa a través de él y estudiar su comportamiento. Los resultados obtenidos fueron más sorprendentes y superaron por mucho al mismo descubrimiento del portal. El 20 de enero de 2005, NASA y el Instituto de Tecnología de California, a través del Dr. Richard Mewalt, informaron al mundo de algo inusual y extraordinario. La llegada a la Tierra de partículas en un tiempo récord, producto de una tormenta solar. A ellas les tomó solo 15 minutos para llegar a nuestro mundo, cuando les toma usualmente 2 horas para recorrer la distancia Tierra-Sol-Tierra, violando así por mucho todas las leyes de física comprensibles al momento. Al comprobar esto, los científicos no salían de su asombro. Debido a la magnitud del hallazgo, se decidió hacer una y muy minuciosa investigación. Los datos arrojados por las sondas nos permiten definir al portal según las propiedades que se observan y se miden de él. De acuerdo al Dr. Jack Scudder de la Universidad de Iowa, un portal magnético, por lo menos el que existe entre la Tierra y el Sol, es aquel que permite conectar el campo magnético de la Tierra con el del Sol, formando un camino ininterrumpido. Las observaciones de este portal han revelado que se forma cada 8 minutos, de modo que cada 8 minutos el portal es activo y los siguientes 8 minutos permanece inactivo. Hoy en día sabemos, desde hace ya varios años, que tenemos portales formándose afuera de nuestra atmósfera, en el campo magnético de la Tierra. Estos campos, más bien, y estos portales formados por estos campos que interaccionan entre el plasma que emite el Sol y el mismo campo electromagnético de la Tierra, se van formando portales grandes, a veces del tamaño de la Tierra, a veces más pequeños, y estos portales, según fueron medidos por las sondas gemelas, bueno, pues estos fueron siendo y seguidos y cuantificados cómo se movían desde el Ecuador hacia el polo donde se va a dar el invierno. Así que unas veces va hacia el polo norte y otras veces se corren hacia el polo sur. Estos portales son áreas donde se perturban las leyes físicas. Ahí ya no se cumplen las leyes físicas como las conocemos. Cualquier partícula que venga del Sol debe tardar 8 minutos. Cuando se abre un portal de esa naturaleza, las partículas llegan no en 8 minutos, llegan en segundos o en 1 minuto, por ejemplo. Se violan las leyes de la física. Entonces, estos portales, al ser estudiados, familia, se observó que unos, o más bien todos, cada uno de ellos, se abre y se activa 8 minutos, y después de los 8 minutos se desactiva nuevamente 8 minutos. Y de manera latente, como si fuera un corazón mismo, están alternándose el cerrar y el abrir. Cuando se abre el portal, muchas cosas pueden pasar, porque estamos abriendo la posibilidad de violar leyes físicas y se den cosas que dentro de esa realidad no son posibles. Vamos a esta investigación que es muy interesante. Nuestra investigación nos llevó obligadamente a hacernos una pregunta. ¿En qué lugar o en qué lugares del planeta hay por lo menos mayor repetición de formación de estos portales? Los científicos aseguran que en el lado donde es de día, o sea, el lado más cercano al Sol, es donde se forma el portal. Otros datos inquietantes por parte de las sondas permitieron al físico espacial Jimmy Reeder, de la Universidad de New Hampshire, representar al portal a través de sus simuladores. De acuerdo a sus resultados, estos se expresan en forma de cilindros. Pero el Dr. Jimmy Reeder da un dato muy revelador. Tienden a formarse sobre el ecuador, para después desplazarse hacia el polo invernal de nuestro mundo. Esto es, en diciembre se desplaza hacia el polo norte y en julio lo hace hacia el polo sur. Solo como un dato curioso, es notable asociar que es en estos meses que van de junio a agosto principalmente de cada año, cuando el portal estaría cruzando la zona central del hemisferio norte.
Lo interesante de ello es que en esas fechas se generan los agrogramas maravillosos no solo en Inglaterra, sino en diferentes partes del mundo sobre este hemisferio. ¿Estarán relacionados la formación de los portales con la formación perfecta sobre los cultivos formando estos agrogramas? ¿Es el Sol un rector magnético o incluso hiperacústico que podría crear esos círculos en base a la emisión de armonías perfectas y cuya frecuencia, al ser tan alta, no puede ser oído por el ser humano? Mientras tanto, el doctor David Sivin, del Centro para Vuelos Espaciales Goddard, le comenta a este equipo de investigación las siguientes revelaciones. Solíamos pensar que la conexión Sol-Tierra era permanente y que el viento solar podía fluir hacia las cercanías de la Tierra, siempre que el viento estuviera activo. Sin embargo, que estábamos equivocados. Incluso ahora sabemos que estas conexiones no son estables en lo absoluto como creíamos. Hoy sabemos que generalmente son cortas, explosivas y muy dinámicas. Ahora, vea y observe con mucho cuidado. Estas imágenes son inéditas y fueron tomadas por los científicos de la NASA responsables del proyecto. Observe con cuidado la parte inferior de este portal en los cielos del Ecuador. Puede distinguirse con facilidad este gran círculo de nubes en el cielo, pero ahora observe la nube en su posición vertical en el mismo centro del círculo. Su forma corresponde a la huella de entrada de materiales a nuestra atmósfera. Una pregunta obligada es saber qué clase o qué tipo de materiales están entrando a la atmósfera. Su respuesta, un completo enigma para la ciencia. Pero lo que sí deja claro es que este círculo es una huella incontrovertible de un portal que se haya ubicado en la parte alta de nuestra atmósfera. La ciencia no tiene aún respuestas definitivas sobre la influencia y el alcance que esos portales tienen sobre la vida en general en la Tierra y mucho menos sobre sus sistemas ecológicos. Nuestros antepasados nos hablan de la existencia de portales que se ubicaban dentro de sus mismas ciudades. Aseguraban que los dioses los usaban con cierta frecuencia. En el caso de los egipcios y en especial los incas, aún se conservan los lugares donde se ubican estos portales. Lugares que hoy se consideran sagrados. El hecho de que la ciencia ya detectó la formación de estos portales, pues entonces tenemos una gran oportunidad, familia. El estudiarlos con mucha precisión, sus propiedades. ¿Por qué? Porque al entenderlos con más amplitud podríamos aprovecharlos. Esto es, aprovechar los portales para poder entonces movernos, ¿por qué no en el universo?, de una manera más rápida. ¿Por qué? Porque la misma fuerza del Sol y la Tierra intervienen para generar una transformación del medio y alteración también del medio con este portal, y las leyes cambian en ese lugar. Entonces lo que nos implicaría viajar en años, a lo mejor con este portal abierto podremos doblar o estirar o comprimir más el universo, que eso es factible en las leyes de la física, para llegar más rápido a otros lugares, siguiendo el principio de Alcubierre, de la famosa burbuja, o la famosa warp burbuja, o viajar en burbuja a través de perturbar el espacio y el tiempo. En fin, es algo muy probable y debemos de aprovecharlo porque es una realidad, los portales son una realidad. Y cada rato suceden, siempre se dan en la cara que está siempre visible el hemisferio, es visible hacia el Sol. El otro lado no sucede, siempre se da con la interacción, campo magnético y el viento solar. Ahora vamos a algo muy interesante, familia, mire usted. El 21 de diciembre del año 2012 sucedieron dos cosas muy importantes en el mundo. Primero, acabamos el fin de una era completa maya y se iniciaba la era del sexto sol. Pero también al mismo tiempo, en los cielos de Moscú se vio algo extraordinario. ¿Qué se vio? Lo va a ver usted con sus propios ojos en un momento. El cielo estaba completamente limpio y solamente había una nube iluminada por el sol. Nada más que lo peculiar de la nube es que tenía la forma exacta del ADN. Así se lo digo, perfecto. ¿Qué quiere decir el ADN como única señal en el cielo de un cielo limpio y en esta fecha? ¿Tendrá relación con ese mensaje maya del cambio de la era y la nueva raza que va a iniciar con el nuevo y el sexto sol?
Realmente tendremos la oportunidad de vivir un momento en que habrá una evolución de la especie humana para que esa se convierta en una mejor, más trascendente, más elevada, superarse a sí mismo, incluso convertirse en una raza cósmica. ¿Realmente lograremos transformar nuestras raíces de ADN para que esas puedan evolucionar a niveles que nunca hemos visto y nunca hemos soñado? ¿O podremos regresar a un nivel de ADN que antes teníamos, que fue alterado en la antigüedad y que hoy tenemos todo el derecho de volver a tener y vamos a recomponer ese daño que se nos hizo en el pasado? Será el momento en que podemos descubrir ese ADN que se dice que es basura, que no lo es, que ahí se guardan los más grandes secretos de la evolución del ser humano en su historia y que ahora los vamos a poder abrir. Será algo fantástico, pero creo que esta señal dice esto y más. Lo invito a la investigación, familia. La ciencia confirma que nuestro ADN está mutando. Científicos de la Universidad de Cambridge estudian al niño Alfie Camp, quien nació con una estructura de ADN de 3 brazos. Por primera vez en la historia, la ciencia es testigo de un cambio evolutivo inusual en la cadena de la vida. La doctora Patricia Rech, de la clínica de Avalon en California, confirma que se están encontrando otras hélices de ADN que están siendo formadas. Esto es, en la doble hélice hay 2 hebras de ADN adicionales entrelazadas hacia una espiral. Según confirma la ciencia, estaremos desarrollando en este momento nuevas hélices hasta formar un total de 12. Según la doctora Rech, esto parece haber iniciado desde hace 20 años, cuando fue detectada la mutación. Esto nos lleva a un cambio de nuestra especie, hacia algo para lo cual el resultado final todavía es desconocido. Estos cambios no se han dado a conocer públicamente porque la comunidad científica siente que asustaría mucho a la población. Sin embargo, lo cierto es que estos cambios genéticos están en un proceso de aceleración, ya que a partir del año 2012 se registran aumentos en las hebras genéticas en los seres vivos de nuestro planeta. Esto da un claro aviso de que se está gestando de manera incuestionable un importante cambio a nivel celular de la especie humana. La aparición exponencial de niños superdotados alrededor del mundo revela sin cuestionamiento alguno que algo está sucediendo a nivel genético de manera global. Casos como la niña Daphne Almazán, que a sus 14 años de edad se ha convertido en la alumna más joven en la historia de la Universidad de Harvard en ingresar para cursar una licenciatura. Cabe mencionar que esta niña prodigio nunca tomó clases preliminares para ingresar a Harvard, esto es, ella misma se formó siendo autodidacta. ¿Y qué decir del niño genio de 9 años de edad, Carlos Antonio Santamaría, que ingresó a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México para cursar los diplomados de Bioquímica y Biología Molecular para la industria farmacéutica? Ya hay casos definitivamente sobresalientes sobre niños hoy en día que traen alterado el ADN y que la ciencia, de manera increíble para ellos, tienen ADN alterado. En lugar de tener 2 ramales, tienen 3 o incluso hasta 4. ¿Será eso posible? Sí, familia. Y están siendo investigados con mucho cuidado. El caso de estos niños es sobresaliente, tiene una inteligencia sobresaliente, un entendimiento que va más allá del promedio. Ya olvídese de un nivel de inteligencia, son sus capacidades físicas. Vamos, sus sentidos mismos, su mente misma tiene ya capacidades fuera de lo normal. Parecen ángeles sin serlo. Esto es, pueden saber lo que se está pensando. Por ejemplo, hay niños en ese momento que tienen no más de 8 o 9 años y ya están estudiando un doctorado en una universidad. ¡Wow! Si no dice claro, con claridad esto, entonces no lo estamos entendiendo bien. Ya hay en ese momento presencia de niños muy evolucionados haciendo eco a esa señal que se vio el 21 de diciembre del 2012 en Moscú y también esa señal del cierre de la cuenta larga o la era o la cuenta larga maya y con eso el cierre del quinto sol y el nacimiento del sexto. Realmente estamos en la enorme oportunidad de los grandes cambios. Estamos realmente viviendo un momento histórico donde podemos ver una metamorfosis de ADN y podremos ir viendo la aparición
de una humanidad diferente. Esta podrá ser la solución para detener la arbitrariedad y la ignorancia que tiene la misma especie, que está en contra de sí mismo, está en pugna con el prójimo y destruyendo la misma casa que le da de comer. Ojalá sea esto el principio del gran cambio para bien, porque si no, nos estamos encaminando a un precipicio sin retorno. ¿Acaso las nuevas generaciones están activando genes dormidos en lo que mal llamamos ADN basura y que por cierto representan ser la mayor parte de genes en nuestra cadena de la vida? ¿Hacia dónde tienen estos cambios? ¿Hacia dónde llegará nuestro alcance y cuál será nuestro aspecto físico en un futuro no lejano? ¿Acaso nuestro cuerpo se está preparando para cambios drásticos en nuestro ambiente o, en su caso, a un cambio de realidad que aún no comprendemos? Y si es así, ¿quién dejó esa información en nuestro ADN en un pasado lejano para que despertara en nuestros tiempos? ¿Encontraremos algún indicio que nos avise que el tiempo ya llegó? Actualmente la doctora Resch está trabajando con 3 niños que tienen 3 hélices de ADN. Ellos manifiestan capacidades extraordinarias. Pueden mover objetos a través de la habitación con solo concentrarse en ellos. O pueden llenar vasos con agua con solo verlos. Son telepáticos. Usted pensaría al conocerlos que son medio angelicales o superhumanos, pero no lo son. Pero ¿cuál es el origen de esta información dejada en nuestro ADN que nos está llevando a convertirnos en una superraza? Los estudios de ADN demuestran que los neandertales vivieron con el Homo sapiens por miles de años mezclando su ADN. Pero esos estudios también revelaron que no fue la única especie con la que convivió. En el año 2003 se descubrió que también tuvo cercanía con una especie prehistórica y muy inteligente llamada Homo floresiensis. Esta especie era conocida como los Hobbit, originarios de Indonesia. En el año 2008 se descubrió otra especie llamada Denisova homininis, que vivían en el sur de Siberia. También se descubrió que su ADN tiene los rastros de una especie totalmente diferente a lo que hemos visto en la Tierra. Esto podría demostrar que en un pasado prehistórico hubo una gran diversidad de especies que desconocemos y que la mayoría de ellas tuvieron mezcla genética con el Homo sapiens. Vamos a una pausa, familia, ahorita regresamos, no sin antes comentarle que aquí le dejo la información del Live, que lo produce Bionano, tiene 15 años de existencia este producto, entre otros. Pero Live es un producto formulado por 3 médicos que fueron premiados por el máximo galardón, que es el Nobel en Medicina en el año de 1998. Live constituye, o se ha constituido, entre otras cosas, 17 aminoácidos que son la materia prima, los ladrillos de su propio cuerpo. Antes que cualquier reparación que usted desee, primero debe tener la materia prima integral y perfectamente establecida en su cuerpo, y son los aminoácidos. Muchos de esos usted no los produce, los tiene que tomar, tienen que ser llevados al cuerpo y Live se los da. Además de que Live produce óxido nítrico, que es una bendición, es una excelente noticia para su sistema cardiovascular, abre vascularmente el cuerpo y esto permite llevar correctamente el oxígeno a las células y la nutrición correspondiente para que sean fuertes, sanas y las proteínas se estén gradualmente instalando en las células. Además que provee que la médula ósea produzca más células madre, un poquito más de lo normal, ya que ella es quien nos fabrica. Así aquí le dejo a usted la información y además aprovecho para decirle que estamos en el Buen Fin y le vamos a dar los mejores precios en el año. Aprovechelo porque no se vuelve a repetir. Bionano, la empresa, echa la casa por la ventana. Una pausa y volvemos, familia. Live es un producto extraordinario. Está basado, entre otras cosas, con 17 aminoácidos y clorofila. Entre esos 17 aminoácidos, cuenta usted con la L-arginina. La L-arginina, cuando entra a su organismo, una enzima llamada sintasa la convierte en óxido nítrico, en un gas. Pero este gas es llevado con las cadenas C de los glóbulos rojos precisamente a sus células, más bien a su médula ósea. Y su médula ósea de ahí parte a todo el organismo. Le comento que cuando llega a la médula ósea, el óxido nítrico la estimula a producir más células madre multipotenciales. Live, le comento, no son células madre, estimula las mismas
en el orden de las multipotenciales. Estas se encargan de darle a mantenimiento a su organismo. Pero el óxido nítrico que corre a través de su torrente sanguíneo, este óxido nítrico abre vascularmente su organismo. Muy buenas noticias para los que son diabéticos o tienen problema vascular, porque van a tener mejor circulación, bajar la hipertensión. Todo ese tipo de cosas les va a ayudar a mejorar. Así es que este producto, junto con el de Biomausan, son complementos extraordinarios para ustedes. Por lo tanto, le recomiendo que usted acerque a su familia y a usted mismo a consumir Live, porque más vale que su alimento de hoy no sea medicina, que mañana la medicina sea su único alimento. Sería realmente lamentable. Es la oportunidad para que usted pueda tener en sus manos lo mejor de lo mejor que la ciencia ha hecho a través de 3 premios Nobel del año de 1978 que nos dejaron esta herencia. La ciencia está comprobando y está incluso viendo la forma y aprendiendo cómo estimular ese ADN para que florezca como facultades en el ser humano. Ese es realmente el sentido. Y ese es el futuro de ese estudio, entre otras cosas, porque al entender completamente el ADN tenemos realmente la clave de la vida que se está llevando a cabo en nuestro organismo. Y cada defecto es una enfermedad y cada acierto es una prolongación de nuestra vida y de nuestra salud. Por eso es muy importante que tengan los ladrillos correctos de su cuerpo, que son sus elementos básicos, y un correcto manejo y conocimiento de su misma estructura que le da vida, que es el ADN. ¿Qué le parece? Vamos adelante. Sin embargo, los recientes e inexplicables hallazgos de la evolución sorpresiva de nuestro ADN nos hace suponer que alguna de estas razas con la que nuestra especie se cruzó bien pudo ser una especie extraordinariamente dotada que se perdió en la noche de los tiempos. Pero, ¿cómo explicar la desaparición súbita de una raza tan peculiarmente avanzada según la genética? La ciencia apenas está recorriendo el velo de este enigma genético. Está comprobando la enormidad y diversidad de especies que vivieron en el pasado. El no saber nada de ellas es realmente inquietante. El hallazgo de cráneos alargados, con trazos no humanos, de acuerdo a nuestra genética, podría ser una ruta de estudio para plantear alguna explicación para esas extrañas presencias en el pasado. ¿Acaso la raza primigenia y genéticamente avanzada fue una especie que nos visitó y nos dejó como regalo su evolución genética? ¿Podría ser posible que esta herencia avanzada formara parte de un plan para que algún día programado nuestra especie despertara en el futuro para encontrarnos con ellos, o en su caso, tener la evolución suficiente para ir en su busca a las estrellas? ¿Somos los humanos el eslabón a una especie extraordinaria? ¿Somos acaso una especie que se define como la suma de muchas otras? ¿O somos los sobrevivientes genéticos de una superraza que hoy despierta a un nuevo día de la evolución, como lo anticiparon nuestros ancestros, los mayas, para prepararnos con el reencuentro de nuestros dioses? Los mayas anunciaron para este tiempo el despertar de una nueva era, y con ello también el despertar del ser humano para buscar su origen en las estrellas. Será esta señal en el cielo de Moscú, en el primer día del nuevo calendario maya, que el tiempo ya llegó. Y las señales que bajarán del cielo impactarán los corazones de las inteligencias conscientes y las harán buscar la verdad de las verdades en el mismo infinito. Como puede ver, familia, ese tema es fascinante. Hay mucho de dónde realmente hablar y mucho de qué explicar. Pero lo importante, lo trascendente de esto, yo creo, si usted me lo permite, es que aprovechemos este enorme beneficio que nos da la historia misma en la raza humana para que podamos realmente llevar a cabo una evolución correcta y podamos hacer de nuestra raza una raza que pueda ir libremente, con los brazos abiertos y con toda justificación, en busca de las estrellas. Esto es una raza cósmica. No hay nada en el universo que no esté en contacto con nuestra conciencia y a su vez con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un universo, o el universo allá adentro. Viene si Hermes, lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Realmente todo está conectado como en el mismo cuerpo. Si usted ve el iris, la pupila, al lado de la pupila, el iris refleja como una fotografía cada lugar y contacto que tiene el cuerpo con todo el cuerpo.
esa es la iridología. Así sucede en alguna forma también en lo que le digo de la raza cósmica. La raza cósmica debe de entender que cada elemento de él tiene contacto con el cosmos y que debemos de vivirlo, sentirlo, aprovecharlo y respetarlo y compartirlo y vamos a convivir con ello, con nuestro prójimo. En fin, usted tiene siempre la mejor opinión, solamente es una opinión muy humilde que pudiera ser no muy trascendente. Familia, muchas gracias por su atención. Aquí tiene usted el desarrollo del programa, espero que sea de su agrado. Gracias por permitirnos entrar en el seno de su hogar, muchas gracias. Con todo respeto, se lo digo con mucho énfasis, estamos muy agradecidos de ello. En nombre de todos, del equipo de producción, también de Maussan Televisión, agradecemos mucho el favor de su atención. Y como siempre le digo, aquí nunca, ni yo ni nadie le decimos adiós, sino hasta siempre. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.